Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en el renograma y vamos a intentar descifrar el cara a cara entre sus dos grandes protagonistas, el DTPA y el MAC3. Vamos a ver cómo funciona cada uno, qué es lo que miden exactamente y sobre todo por qué elegir uno u otro puede cambiarlo todo. A ver, la pregunta de partida es bastante directa. Si queremos saber de verdad cómo está trabajando un riñón, no nos vale una foto fija. ¿Cómo narices nos las apañamos para ver toda esa maquinaria interna moviéndose en directo, segundo a segundo? Pues la respuesta es justo esa. Un renograma no es una foto, es una película. Es ver en tiempo real el viaje de un marcador a través del riñón. Y eso nos da una visión dinámica, viva, de cómo funciona. Así que, empezamos. Vale, para entender la película primero hay que entender el escenario, ¿no? Hay que entender la máquina. Pensemos en el riñón como el hardware, como una planta de procesamiento increíblemente sofisticada. Y la pieza clave de esta máquina, su microprocesador, por así decirlo, es la nefrona. Y ojo al dato que es una barbaridad. Cada riñón tiene cerca de 1.000.000 de estas pequeñas unidades. 1.000.000, todas ahí trabajando a destajo sin que nos enteremos. Bueno, y esta nefrona tiene dos partes fundamentales. Por un lado está el glomérulo, que es básicamente un filtro pasivo. Imaginaos un colador, sin más misterio. Pero luego está el túbulo. Ah, amigo, esto ya es otra historia. Esto es un procesador activo, una bomba inteligente que está constantemente decidiendo esto me lo quedo, que es útil, y esto otro lo echo fuera. Y claro, si tenemos dos componentes principales, tenemos dos maneras de medir la salud del riñón. Podemos medir la tasa de filtrado glomerular, la famosa TFG, que nos dice básicamente qué tal está el colador. O podemos medir el flujo plasmático renal efectivo, el FPRE, que lo que nos dice es cuánta sangre está llegando a todo el tejido para que las bombas puedan trabajar. Son dos mediciones y nos cuentan dos cosas muy distintas. Perfecto, ya tenemos el hardware, la máquina. Pero para que funcione, necesitamos un software, ¿verdad? Y aquí es donde por fin entran en juego nuestros dos protagonistas, el DTPA y el MAC3. Ellos son el software, los trazadores que van a generar esa película de la que hablábamos. Empecemos por el DTPA. Es una molécula pequeña, sencillita. Su gran característica es que solo sabe salir por un sitio, a través del filtro, del glomérulo. La parte activa, el túbulo, pasa de él olímpicamente, ni lo ve. Y por eso, precisamente por eso, es la herramienta perfecta, el patrón oro, para medir la TFG, para medir la salud de nuestro colador. Y ahora, el MAC3. Pues es justo lo contrario. Es una molécula más grande que va unida a proteínas, así que por el colador apenas pasa. Su vía de escape, la secreción activa. Las células del túbulo tienen unas bombas especializadas que, literalmente, lo arrancan de la sangre y lo meten a la fuerza en la orina. Por eso, el MAC3 no nos habla del filtro, nos habla del flujo de sangre que llega a estas bombas tan currantes. O sea, nos mide el FPR. Y aquí se ve la diferencia de una forma brutal. En cada pasada de sangre por el riñón, el filtro solo consigue atrapar un 20% del DTPA. Es poquillo. En cambio, las bombas del túbulo son muchísimo más eficientes. Pillan casi un 50% del MAC3. Y en la práctica, ¿qué significa esto? Pues que la señal del MAC3 es mucho más fuerte, las imágenes son mucho más claras. Y esto, cuando un riñón no está muy fino, es absolutamente crucial. Venga, pasemos a ver cómo se traduce todo esto en algo que podamos ver y tocar, la curva del renograma. Este gráfico es ni más ni menos que la historia de todo lo que acabamos de contar, pero puesta en un eje de coordenadas. Toda curva de renograma tiene 3 actos, como una obra de teatro. Fase 1, la vascular. El trazador llega al riñón. Fase 2, la parenquimatosa. El riñón lo captura, se lo queda. Y fase 3, la excretora. El riñón lo suelta y lo manda para la vejiga. Llegada, captación y eliminación. No tiene más. Pero ojo, que aquí viene el punto clave de todo esto. Si miramos la fase 2, la de captación, a simple vista parece la misma con DTPA que con MAC3, una curva que sube. Pues bien, aunque parezca igual lo que está pasando a nivel biológico, lo que nos está contando esa subida es radicalmente diferente. Y aquí está el quid de la cuestión. Cuando vemos la fase 2 con DTPA, lo que estamos viendo es cómo de bien funciona el filtro para ir acumulando el trazador. Pero cuando usamos MAC3, esa misma subida nos muestra la potencia de las bombas del túbulo para arrancarlo de la sangre. Es el mismo dibujo, sí, pero son dos procesos biológicos que no tienen nada que ver. Muy bien, ya tenemos clara la biología. Ahora vamos a ver un poco por encima cómo el software convierte estas curvas tan bonitas en números fríos y duros. Vamos a ver un poco la matemática que se esconde detrás. Lo primero y lo más sencillo es calcular la función relativa. O sea, ¿qué porcentaje del trabajo total hace cada riñón?
van a medias, 50-50 o uno hace más que el otro. Para esto, el método es el mismo para los dos trazadores. Se calcula el área que hay bajo la curva de captación de cada riñón y se comparan. Un riñón el 60%, el otro el 40%, y listo. Ahora, para la función absoluta, para el numerito en mililitros por minuto, la cosa cambia. Con el DTPA se usa el método de Gates. ¿Por qué? Pues porque como el trazador se empieza a escapar del riñón muy pronto, es difícil medir bien la velocidad a la que sube la curva. Así que lo que se hace es una especie de foto fija. Se mide cuánto se ha acumulado en un momento muy concreto, a los 2 o 3 minutos, que es el punto perfecto antes de que empiece a irse en grandes cantidades. Resumiendo, el concepto con el DTPA es este. No nos fijamos en la velocidad, nos fijamos en la cantidad total que hay en un momento dado. Medimos, por así decirlo, el stock. Con el Mach 3, la estrategia es completamente distinta. Como su captación es tan eficiente, la subida inicial de la curva es muy limpia, muy pura. Y aquí sí que podemos medir directamente la pendiente, es decir, la velocidad a la que el riñón está capturando el trazador, relacionamos esa velocidad con la cantidad de trazador que hay en la sangre y de ahí sacamos el flujo. Así que, para que quede claro el contraste, con el Mach 3 la filosofía es otra. No medimos cuánto hay, sino cómo de rápido está entrando. Pasamos de medir el stock a medir el flujo. Bien, con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta final y más importante. Entonces, ¿cuándo usamos cada uno? Pues se trata, ni más ni menos, que de elegir la herramienta correcta para la pregunta clínica que tenemos entre manos. Este cuadro final lo resume todo a la perfección. El DTPA es el especialista del filtro, de la TFG. Es ideal, por ejemplo, para estudiar a donantes vivos de riñón. El Mach 3, en cambio, es el experto en flujo y secreción, en el FPRE. Y gracias a su alta eficiencia es muy superior para ver obstrucciones o en riñones que funcionan regular, donde con el DTPA simplemente no veríamos una imagen clara. Así que el mensaje final es este. No son dos opciones que podamos intercambiar sin más. Son dos herramientas distintas que nos cuentan dos historias diferentes, pero complementarias, sobre la salud de un riñón, la historia de cómo filtra y la historia de cómo bombea. Por eso, la próxima vez que veamos una curva de renograma, la pregunta no es solo ¿qué número sale? La pregunta de verdad es ¿qué historia biológica me está contando esta curva? Y con esta reflexión terminamos por hoy. Muchas gracias.